la tecnología empieza a ser adoptada de manera generalizada y que la gente empieza a aceptar como medios de pago este tipo de, digamos, de divisas, es que va a empezar a subir de valor. El arbitraje es una estrategia interesante porque pasa en mercados poco maduros, donde se vende una misma cosa, como explicó, creo que hay exchanges en distintos lugares del mundo, y puede ser que en un rango de días o horas esté la misma moneda, el mismo Bitcoin, más cara en Singapur que en México, por ejemplo, por un tema de una noticia, cualquier cosa que pasa en mercados que todavía se están consolidando como el tema de criptomonedas, y eso te permite comprar y vender el mismo activo, lo cual es una operación de muy bajo riesgo y genera utilidades interesantes. Que hoy en día en la bolsa de valores también se da, pero se da en tema de nanosegundos, que normalmente se reduce y se termina el arbitraje ya por las tecnologías de información que hay. Sin embargo, en mercados todavía en formación, como es el tema de criptomonedas, es una gran oportunidad, y por eso es que ha salido gente que programa robots, que están a la expectativa automatizada de todo este tipo de oportunidades y lo sube. Pero un poquito más defínenos, ¿por qué medio llegamos? Y ya entendemos que es bajo tu propio riesgo, de hecho la cámara no responde. Entonces, pero como es tan interesante y está de moda, y creemos que ese es el futuro. Hoy en día, bueno, ¿cómo invierto? Básicamente de dos sopas. O tú lo haces de manera unilateral por un exchange mexicano, que hoy en día es más fuerte y de más volumen de transacciones, Bitso, y ahí tú compras solamente ciertas criptomonedas que puedes acceder, que es Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, pues algunas básicas, y de ahí te tendrías que brincar a exchanges internacionales para comprar otros. Como este es un tema quizá complejo, el tema de hacerlo unilateral, de alguna manera a lo mejor no tienes el tiempo, no tienes el análisis, nosotros como grupo lo que quisimos hacer fue aprovechar ese interés y armar algo institucional y estructurado, ¿no? No tenemos una presentación del fondo como tal porque era también un tema más de educación, pero lo que hicimos es, bueno, si hay gente con interés que quiere invertir, que está consciente de esta nueva tecnología, pero no aterriza no doy ese primer paso, lo que nosotros hicimos fue hacer una estructura de SAPI, o sea, una promotora de inversión, perfectamente estructurada, transparente, donde sí hay KYC, es decir, la inversión está protegida, sí sabemos el dinero que estamos recibiendo de inversionistas, todo por transferencia electrónica, tenemos los datos de toda la gente, hacemos contratos donde somos conscientes de, oye, este es el riesgo que se está tomando, es una tecnología nueva, entonces tú tienes tu contrato, tienes tu estructura en una sociedad, recibes una parte proporcional, inviertes en esa sociedad, nosotros de ahí subimos, ya que ahorita estamos en fase de levantamiento de capital, a un exchange mexicano que es Bitso, de ahí generamos las criptomonedas y de ahí nos vamos, ¿no? Este fondo tiene varios componentes. El primero es un componente pues precisamente administrativo, contable, transparente, que es la parte que llevo yo concretamente, que es asegurarnos que haya reportes de inversionistas, que sea todo en una empresa, que sea transparente, que haya una contabilidad, que haya una auditoría interna, que haya comités de inversión que tomen decisiones, es decir, que haya toda esta estructura para que la gente que invierta tenga un mecanismo seguro, transparente y adecuado. Tenemos también asesores legales externos, algunos que nos acompañan, está Jorge Stepensky por allá, que tiene su firma importante, donde tenemos un acompañamiento fiscal. Hoy en día sabemos que las criptomonedas no tienen un tratamiento de moneda como tal fiscalmente, entonces se tienen que tratar como activos virtuales, lo cual quiere decir que tiene una retención como si vendieras cualquier activo todavía normal. Sin embargo, esto va a cambiar, porque la ley FinTech salió, pero falta todo lo secundario, falta que se especifique, falta que evolucione, falta que Estados Unidos se pronuncie al respecto, y por eso es que nuestro fondo tiene un acompañamiento fiscal que pretende dar toda esta asesoría. Tenemos una parte de visión, de análisis, que es la que representaría, el que todo el tiempo está viendo nuevas oportunidades, nuevas monedas, nuevas oportunidades de dónde invertir, y un experto técnico como Jorge, que ya invierte en criptomonedas, que ha tenido rendimientos de muchos múltiplos de inversión, que tiene robots que aprovechan los espacios de arbitraje y que de alguna manera es un trading técnico constante. Entonces, digamos, resumiendo antes de algunas preguntas técnicas que se abren, y justamente se trata, lo que queremos hacer y en lo que queremos ser pioneros es en esto. Está el interés, es una tecnología sin duda que va a romper esquemas. Hay la oportunidad de hacerlo, es una buena oportunidad del mercado. Vamos entonces a promover inversión, pero de manera estructurada, organizada y transparente, para que la gente tenga un mecanismo seguro de que lo estoy poniendo y sé dónde lo estoy poniendo y tengo una rendición de cuentas al respecto. Sí, no solamente
podemos entrar a las criptomonedas o comprar Bitcoin a través de un exchange o a través de un fondo. Hay ATMs o máquinas donde nosotros podemos ir, insertar pesos o dólares, en la Roma hay varias, y entonces nos dice cuál es tu wallet, cuál es tu adres de Bitcoin, y te depositan ahí también. Por ejemplo, si alguien quiere comprar Bitcoin, ahorita yo tengo mi wallet aquí, me dice, oye, transfiéreme tanto, le digo, descarga solamente esta aplicación, te van a dar tu wallet, esta es tu clave, guárdala muy bien, y de tal manera ya tienes dinero, ¿no? Y puede sonar un poquito a lo mejor a vidas de Angry Birds o de Candy Crush, ¿no? Porque, oye, no los veo, y pues, ¿qué? El dinero, o sea, yo tengo mi dinero físico aquí en mi bolsa, y ¿esto qué es, no? Pero es, créanme, algo totalmente diferente, es algo que tiene una unidad dentro de un sistema que todos podemos rastrear y que todos podemos ver, y para mí, ese es el mejor valor que puede respaldar a algo, ¿no? Ahorita me preguntó Manny, oye, el dinero lo respalda el oro. Bueno, eso era hasta Nixon, hasta los 70s, 71 para ser exacto, pero hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día las economías crecen con su propia economía, dependiendo de su comercio, dependiendo de todos los factores del país, pero realmente, inclusive aunque siguiera estado respaldado en oro, y nos ponemos a pensar, el oro realmente, ¿qué nos respalda el oro? El día de mañana puede haber una crisis donde, digamos, no sé, el agua se acabe en el mundo, ¿no? Y entonces, ese día, una botella de agua va a valer más que un lingote de oro, porque ¿qué puedes hacer con un lingote de oro? El oro es muy bueno para conducir electricidad y para generar accesorios de joyería, ¿no? Pero al final del día yo puedo darle a una persona 20 materiales que se parezcan al oro, y hasta que no lo validan con un tercero, ya no es un blockchain, es un tercero que le dice sí, y esa persona tiene que confiar en la otra persona que le dijo sí. Entonces, ya me gusta el oro porque brilla, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el valor que nosotros le damos al oro? El oro, desde mi punto de vista, a nosotros nos educaron a que nos guste el oro, ¿no? Es algo ya que hasta se puede decir que hasta se volvió genético, ¿no? Desde los reyes, desde muchos años antes, nos enseñan a que el oro es valor y que el oro es lo que nos hace ricos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el oro existe porque no existía una tecnología como blockchain, donde podemos validar y donde podemos verificar, y donde podemos ser transparentes y donde nadie lo controla más que nosotros mismos, todo el mundo. Y entonces, desde mi punto de vista, ese es el mejor respaldo que puede tener algo, ¿no? Inclusive el dinero que nosotros tenemos físico en nuestra cartera, no porque diga 20, significa que siempre va a valer 20. A lo mejor lo que hoy dice 20 nos alcanza para comprar un café, pero a lo mejor mañana no nos alcanza ni siquiera para comprar un cuarto del mismo café que antes comprábamos con lo mismo, ¿no? Y es el mismo ejemplo del banco. Tú te metes a tu cuenta de banco y te sale 700, pero ¿700 qué? Al final es un número virtual en una base de datos centralizada donde no tienes transparencia y donde el banco puede estar invirtiendo el dinero que tú tienes en esa cuenta de banco, y ellos están generando intereses o rendimientos y tú no tienes idea, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Entonces, digo, esa es la segunda pregunta. Sobre la pregunta de los terrenos, pues es una excelente pregunta. Hoy en día nos hemos dado cuenta que mucha gente vende el mismo terreno 3, 4, 5 veces. ¿Y qué pasa? Y te das cuenta hasta que ya llegaste al notario, o el notario era falso, y entonces te metes en una bronca, ¿no? Pero lo padre de estos digital contracts y estas decentralized es que toda esa información puede estar adentro del blockchain. Entonces, así como podemos ver todas las monedas dentro de Bitcoin, puede haber una red que sea de real estate y yo pueda ver todas las transacciones a quien le pertenece. Y esa digamos, vivienda o ese terreno, sabemos que es de esa persona, y que esa persona es el legítimo dueño de ese asset o de esa propiedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo queremos comprar, pues se crea un escrow digital en donde se transfieren esos bienes, y es por eso que se le conoce al Internet del valor, porque ya podemos empezar a transferir bienes. Ya no es solamente información, ya no son mails, ya no son WhatsApps, ¿no? Algo que decía Enrique que es muy interesante es cómo se adoptan estas tecnologías, ¿no? Los ICOs han levantado mucho más dinero en los últimos años, por lo menos en el año pasado, que los startups en seed capital, ¿no?, en fase de early stage.
Entonces, hemos visto cómo todo esto se está desarrollando y está avanzando a un ritmo muy acelerado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la televisión, cuántos años se adoptó para que tantos millones de usuarios la puedan adoptar, y después el radio fue un poquito más corto, y después el teléfono un poquito más corto, y después el fax un poquito más corto, y luego el celular, y luego el smartphone, y hoy en día el WhatsApp, el Skype, el Facebook, ya es de un día para otro que ya adoptas esa tecnología, ¿no? Y entonces hemos visto que cada vez más y más y más es más rápido poder adoptar esas tecnologías. Yo, de hecho, en una de mis empresas trabajo con Venezuela. Nosotros empezamos a trabajar con ellos desde 2016, lanzamos nuestra plataforma en enero. Y eso también muestra qué pasa con el dinero. $1 valía 3.300 bolívares en el mercado negro. O sea, ni siquiera es la tasa cambiaria gubernamental. Ahorita, hoy en día, de hecho, justo acaban de adoptar la tasa de esta empresa, o bueno, de mi empresa, con economistas para calcular la inflación. Ahora es la referencia, pero ahorita estamos como a 260.000 bolívares el dólar. De hecho, ya vamos más por los 300. De hecho, me quedé hace como 2 semanas de precio. Subió como otros 40.000. Entonces, ¿qué te dice? O sea, te dice que un gobierno no necesariamente es la persona más apta para administrar tu dinero y le debes de confiar. Y de aquí viene un poco la parte de lo que mencionó Ariel y otros temas. ¿Qué pasa? Un banco tiene derecho a prestar casi 10 veces el dinero que le entra. O sea, puede dar mucha más deuda del dinero que realmente tienes. Entonces, el dinero que tienes en tu banco, ese número vale mucho menos de lo que realmente crees. Después de eso viene el efectivo, que al menos ya lo tienes ahí y es la muestra que tienes, pero pues eso depende del gobierno. Y vienen también problemas, por ejemplo, lo que pasó en el 2008, lo que espero que no pase en los siguientes años, por ejemplo, con el dólar, que está en récord de deuda. Por ejemplo, la deuda estudiantil creo que ya superó la de las casas del 2008 y tiene un default rate mayor. O sea, está arriba, creo que el default del 2008 era como 6%, chance la deuda estudiantil anda por el 10%. Entonces, ¿qué te dice? Pues puedes tener el efectivo, pero igual y no vale lo que vale mañana, o sea, y eso se ve claramente en Venezuela. Digo, Venezuela es un caso excepcional. O sea, justamente lo que tenemos que cambiar en la manera de ver este tipo de cuestiones es que hoy en día el dinero como se maneja, nosotros pensamos y nos sentimos seguros porque tenemos una cuenta de banco. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que un mal gobierno puede de repente nacionalizar la banca o puede decretar que el sistema de pensiones y todos nuestros ahorros se va para pagar deuda del Estado, como el corralito en Argentina o la naciones que ya pasó, o puede ser que el dinero, como en Venezuela, se devalúe. Es decir, justamente esto es lo que pasa en el sistema bancario tradicional. Aunque pensemos que existe un respaldo y que es objetivo, una devaluación, un tipo de gobierno de extrema izquierda, un tipo de gobierno de otras cuestiones, pueden hacer que el dinero que tenemos desaparezca, baje de valor, nuestros ahorros se hackeen y pertenezcan. Es justamente este tema que parece seguro, pero realmente en situaciones extremas no lo es. Y este es el cambio que vienen a dar estas criptomonedas, donde el tú tener en tus manos, en una cartera virtual, tus activos y toda esta tecnología que va creciendo, se descentraliza, el uso es universal y no depende de una entidad central, es lo que la seguridad están empezando a entender las siguientes generaciones, y por eso es que es algo que de alguna manera llega para quedarse, y es lo que tendremos que ir entendiendo e ir adoptando. Entonces, independientemente del fondo o no fondo, o sea, lo que sí es importante que se quede también esta charla a nivel de educación, es que justamente esto representa una nueva manera de concebir la seguridad del valor que tenemos todos. Es un tema solamente de escalabilidad de adopción, estamos en los pininos de eso. Sin embargo, sea cual sea el nombre que tiene esta criptomoneda, lo que es un hecho es que esta tecnología llegó para quedarse. Digo, complementando un poquito, en países del tercer mundo, en algunos países, por ejemplo, como México, donde hay mucha corrupción y las cosas no son muy transparentes, a nivel gobierno, se pueden implementar. Apenas la semana pasada escuché a Naila hablar un poquito sobre blockchain y cómo él piensa implementarlo y adoptarlo. Entonces,
Sí, nosotros podemos saber en cualquiera de los programas de gobierno, en cualquiera de los organismos de gobierno, qué están haciendo con cada uno de los fondos, hacia dónde se están destinando, ¿no? Y entonces, regresando un poquito a la pregunta de cuál es la garantía, si es el algoritmo o qué es la garantía de esto, es prácticamente el blockchain, que yo puedo entrar y yo puedo ver todo lo que sucede. Esa es la garantía y desde mi punto de vista esa es la mejor garantía que alguien puede tener con sus valores o con sus bienes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Por último, les damos un reconocimiento hecho por granos de arroz de artesanía mexicana por los 70 años del Estado de Israel. Estoy Estado asesorando joven. si tienen alguna pregunta para